que se conoce como la regla de la mano derecha. ¿Y qué es esa famosa regla de la mano derecha? Lo explico porque es más fácil explicarlo. Digamos que yo tengo aquí el vector digamos que fuera el vector U, y por acá tuviéramos el vector V. Si estamos hablando que los vectores son de R3, entonces los ponemos siempre en un plano. Cuando miremos el plano, entonces vamos a poder aclarar esa característica de cuando los vectores están en un plano. Entonces, pero si pensamos ahorita que el plano es la propia pizarra, entonces los dos vectores están en el plano. Si nosotros ejecutamos el vector U cruz V, o V, ¿verdad? Como hemos estado platicando, entonces ponemos nuestros dedos, todos los dedos marcando el vector U, ¿sí? Y hacemos una rotación. Háganlo ustedes, porque si me miran a mí, lo van al revés. Entonces hacen una rotación del vector U hacia el vector V, el recorrido del vector U hasta el vector V, y entonces les queda que el dedo le queda saliendo, o sea, le queda hacia afuera. Entonces, en este caso, el hacia afuera se pone con un punto, ¿tá? Mientras que si hacemos el vector B hacia el vector U, pondríamos aquí el vector B, ¿cierto o no? Hacia el vector U, de B hacia U. Trate solo de ver la orientación del que tiene ahí la pizarra, y entonces se va a dar cuenta que ahora le queda al revés el dedo, le queda hacia metiéndose. Entonces B cruz U se pone como que si fuera, el otro es el principio de una flecha, digamos, y la última es la parte de atrás de la flecha. No sé si quedó claro eso de U cruz B. ¿Por qué? Eso es bueno a veces tenerlo, principalmente para los que más se usan, es para los vectores, digamos, en R3, donde tenemos aquí el eje Y, digamos que aquí el eje Z, y siempre el que da un poquito de problema es el eje X. Pero si nosotros dibujamos aquí, digamos, un vector directriz unitario en la dirección de Y, se conoce como el vector J. Vamos a poner así un poco grande para que se vea. Ahí tenemos el vector J. Y digamos que aquí tuviéramos el vector K. Y si volvemos a poner nuestros dedos apuntando en la dirección de J y llevándolo hasta verticalmente hasta la K, nos damos cuenta que nos quedaría saliendo. Realmente nos quedaría el vector en la dirección del eje X, que nosotros conocemos como el vector Y. Si hacemos todo, si hacemos K por Y, la salida sería J. Y si hacemos Y por J, también la salida sería K. Hágalo mentalmente, para más o menos aprender eso, porque a veces en un momento dado lo necesita uno. En mi carrera nosotros lo necesitábamos mucho porque mirábamos funciones que cabalmente tenían que ver con esas direcciones para los campos magnéticos, ¿tá? Entonces, pero no sé si ustedes les den algo de eso en otro curso. Hay un teorema que sería bueno que le dé una ojeada al libro, pero a mí más me interesa que se lo aprenda, que dice que la magnitud de U cruz B, la magnitud, porque U cruz B es un vector, por lo tanto tiene magnitud, es igual a la magnitud de U por la magnitud de V o B, pero multiplicado por el seno de phi. En este caso, phi es el ángulo
entre los vectores u y v. Partiendo de que ese teorema es cierto, o sea que la magnitud de u cruz b, que es igual a la magnitud de u por la magnitud de b por el signo de phi, se puede hacer una analogía con la suma de vectores donde usábamos la ley del paralelogramo. Digamos que aquí tuviéramos el vector u y por acá tuviéramos el vector v. Para hacerlo iguales, pues hay que contar los cuadritos y entonces ya nos quedan marcados los vectores. Por ejemplo, el vector v tiene 1, 2, 3, 4 cuadritos en x y 3 cuadritos en y, si fuera el plano XY ahí. Pero aquí están en un plano, ¿no? Entonces, ahí donde marqué el puntito, voy a dibujar ahora el vector v. O sea, es un vector que tiene la misma dirección y la misma magnitud. Por supuesto que el u va a quedar ahí arriba y ese va a cerrar. Pero el ángulo entre u y b es el ángulo entre los vectores, que para nosotros va a ser phi. Podemos señalar lo que hay de aquí hacia la parte de abajo, siempre y cuando aquí mantengamos un ángulo recto. Entonces esto va a ser h, que básicamente sería la altura del paralelogramo formado por el vector u y el vector v, bajo el concepto de la suma de vectores en base al paralelogramo. Entonces, el vector v tiene dos componentes, una componente en x y una componente en y. En este caso, la componente en y que le pusimos que es h sería igual a la magnitud del vector v por el seno del ángulo. Eso es evidente, ¿verdad? La componente x no me interesa ahorita, pero sería la magnitud de v por el coseno de phi. Pero no nos va a interesar. Entonces, nosotros podemos ver que el área de un paralelogramo o sea, el área del paralelogramo que tenemos ahí en la figura sería igual a la base por la altura. Para nosotros la base sería la magnitud del vector u. No creo que haya duda ahí en eso. Y la altura ya vimos que es la magnitud del vector v por el seno de alfa. Y eso es exactamente igual a lo que tengo arriba. Por lo tanto, esto es igual a la magnitud de u cruz el vector v. Estas dos expresiones igualadas es lo que tenemos allá arriba en el teorema. Esto aquí no estoy demostrando que eso es cierto, aquí solo estoy encontrando una alternativa en que el área del paralelogramo formado por los vectores u y v es exactamente igual a la magnitud de u cruz b. Eso es lo interesante. Claro, podemos usar la fórmula de en medio, podemos usar esta fórmula o podemos usar esta otra que al final son lo mismo. No sé si hay alguna pregunta de eso. Esa es una de las construcciones que son interesantes. Hay un teorema que sería bueno que también lo investigara, por favor. Yo lo voy a enunciar. No tiene nombre, pero es bastante interesante porque dice que la magnitud de u cruz b al cuadrado es igual a la magnitud de u al cuadrado multiplicado por la magnitud de v al cuadrado menos el producto punto
de u con b, pero está elevado al cuadrado. Para mostrar, no para demostrar. Hay diferencia entre demostrar y mostrar. Para mostrar puede dibujar dos vectores u y b en GeoGebra y hacer todo lo que dice la fórmula para comprobar que realmente es cierto. Y ahora vamos a ver un nuevo concepto que es el triple producto escalar. Vamos a dibujar, por ejemplo, un vector u lo dibujé algo que a mí me ayuda para poder hacer la figura que necesito mostrarles. Vamos, este va a ser el vector u y por aquí vamos a poner un vector v. Entonces primero armaríamos el mismo paralelogramo que hicimos arriba, poniendo los vectores equivalentes. Vamos a dibujar por acá un equivalente al u, pero ya no le voy a poner vector para que no haya muchas flechas. Pero ahí se ve que son exactamente iguales. Y lo voy a puntear porque eso no se va a poder ver en la figura, como que si fuera una línea auxiliar. Y lo mismo voy a hacer con el vector v, pero lo vamos a poner solo con anaranjado, sin flecha, para ahorrar un poco el dibujo. Y como también va a estar va a identificarse, no se va a ver realmente cuando termine la figura, entonces lo vamos a poner punteado. El punteado entonces será que es una línea auxiliar. Y ahora vamos a dibujar un vector que se llama W. Ahí se lo estoy haciendo algunas marcas que a mí me interesan para que quede bonita la figura. Porque entender la figura creo que... Oh, pero ese me quedó muy grueso. Vamos a hacerlo un poquito más delgado. Yo le conté a este último vector, le conté 2 horizontales y 7 para arriba. Es por si algún día le toca a usted dar clase, pues tiene que tener esas pequeñas guías para que usted también les haga los vectores lo mejor posible. De hecho, lo va a tener que seguir aplicando. Y voy a levantar 4 vectores de la misma forma. Estos por el momento sí se miran. Y ahora vamos a completar con los vectores iniciales que habíamos puesto, porque también se miran. Por ejemplo, el que va de aquí para acá, que era el vector u. También lo puedo dibujar acá. Y el vector v que lo habíamos dibujado con anaranjado.
También lo puedo dibujar como vector, porque sí se miran en el dibujo. Y solo me falta trazar un auxiliar que una los últimos dos vértices, sea este con este de acá, y a ese le vamos a puntear porque ese no se mira. Ahora, ¿alguien me puede decir cómo se llama esa figura? Se llama paralelepípedo. ¿Correcto? ¿Ya se recordaron esa figura? También le podemos llamar prisma, pero su nombre especial, al menos lo que yo trato de hacer en este momento es ese nombre, es más conocido como paralelepípedo. Entonces la característica del paralelepípedo es que tiene una base que es un rectángulo y todas sus caras también son rectángulos. Y yo lo hice así todo torcidito porque cabalmente necesito que verifiquemos acá que va a haber un vector y a ese le vamos a llamar el vector Z. Ese vector se mira como que es la altura de ese paralelepípedo. ¿Lo visualiza usted? Sí, ¿verdad? Parece mucho eso. Entonces anotémoslo de una vez. La altura del paralelepípedo sería igual a la altura como h, y eso sería igual a la magnitud de z. ¿Y cómo podríamos calcular ese vector z? Porque si necesitamos la magnitud deberíamos de saber cuánto es el vector z. Aquí es donde viene el juego ingenioso de todo lo que hemos visto. Y aquí es donde a veces el alumno le cuesta un poco verlo, porque tal vez no ha practicado, porque no le ha puesto importancia. Alguna razón podría ser, ¿no? Entonces yo se lo voy a poner y usted me va a decir si es cierto o no. Dice que el vector z es la proyección ortogonal del vector W. ¿En qué dirección sería? O bajo qué vector tendría que ser. Esquemáticamente la figura es la que a veces le cuesta a uno cuando empieza estos temas, porque no está acostumbrado a ello, no está acostumbrado a pensar en, ¿cómo se dice?, en forma gráfica. ¿Quién podría ser la dirección de quién? ¿En qué vector sería? En el de V no creo que sea. ¿Se puede encontrar la proyección de W en la dirección de V? Posiblemente sí. Pero para que sea perfectamente perpendicular, entonces ¿quién tendría que ser la dirección de quién? Bueno, ya no lo voy a hacer sufrir. En la dirección de U perpendicular. Porque digamos el vector U está aquí acostado, ¿no? Entonces el vector U, el perpendicular que haría, no importa, como que nos interesa es la dirección. Es una línea perpendicular, en este caso al plano V. Entonces esa va a ser Z, va a ser la proyección del vector W en la dirección de U perpendicular. Lo que pasa es que U perpendicular no se mire ahí, pero vea que U perpendicular tiene la misma dirección que el vector Z. Yo estoy tratando de explicarlo lo mejor que puedo. Ahora depende de usted que usted me esté entendiendo, ¿no? Si no me entiende algo, por favor pregunte. Yo miro tal vez si busco otra manera para poderlo hacer. Pero es cuestión de que usted mire, ¿ah? Entonces, como ese es el vector Z, nosotros estamos interesados en la magnitud del vector Z. ¿Y quién va a ser la magnitud del vector Z? Pues va a ser la magnitud de la proyección ortogonal del vector W en la dirección de U perpendicular. Pero de acuerdo a los conceptos que hemos visto, también
el vector z, que sería h, a la magnitud del vector z, es igual, y les expliqué lo que era la componente. Entonces, como lo que yo quiero es un número, porque h es un número, claro, esto es un número realmente, ¿ya? ¿Sí? Pero nos va a dar la mejor idea la componente del vector siempre v, componente ortogonal del vector w en la dirección de u perpendicular. Pero la característica va a ser que esa tiene que ser un valor absoluto. ¿Por qué valor absoluto? Porque la componente es un número, pero el número puede ser positivo o negativo. Entonces, para diferenciar las líneas, ahí le vamos a poner que este es el valor absoluto. Mientras que las líneas de arriba eran la magnitud. Ahí le voy a poner una flechita que quiere decir la magnitud. Como puede observar, ya hicimos aprovechamiento de lo que hemos aprendido, tanto como la proyección como la componente. Si no lo comprende, por favor, pregunte. Por otro lado, tenemos que el volumen del paralelepípedo va a ser igual al área de la base por su altura. Me imagino que eso sí lo recordaba. O sea, le voy a subrayar con amarillo, más o menos. El área de la base sería el área de este paralelogramo que está acá. ¿Es correcto? Me imagino que sí. Y la altura va a ser h. Solo lo único que nos hace falta es sustituir. Ahí tendríamos el área de la base. Pero el área de la base, ¿cómo la podemos calcular? Dígame, pero un poquito rezo porque yo casi no oigo. En este caso sería la magnitud de u cruz b, ¿verdad? Me parece perfecto. La magnitud de u cruz b, que es el tema que acabamos de ver, ¿verdad? Y la altura ya la pusimos allá, la vamos a volver a poner con los mismos colores por la componente del vector w en la dirección de u, pero perpendicular. Por lo tanto, el volumen, vamos a poner aquí pero lo voy a poner con el color que tiene el lápiz ahí. No va a ser que se nos olvide, ¿verdad? El volumen del paralelepípedo mejor lo voy a poner aquí b, así está más claro. Entonces, el volumen del paralelepípedo va a quedar, según nosotros, la magnitud de u cruz b. Pero ¿cuánto vale o cómo se calcula la componente de w en la dirección de u ortogonal? Tal vez no se recuerde, pero yo se lo voy a recordar. Sería el vector, lo voy a hacer con negro. El vector w punto u perpendicular dividido dentro de la magnitud de u perpendicular, y eso tiene que ser el valor absoluto. Pero aquí hay un dato que está medio escondido que lo vamos a escribir en este momento, lo vamos a desenmascarar. ¿Quién es un vector perpendicular a u? De lo que vimos del producto cruz, no es más que u cruz b. O sea, el vector perpendicular a u va a ser u cruz b. Entonces, el volumen va a ser igual a la magnitud de u cruz b por el valor absoluto de w en producto punto u cruz b, sustituyendo u perpendicular.
y dividimos entre la magnitud de U cruz B. Solo lo que hice fue sustituir U perpendicular por U cruz B. Ahora, la magnitud de U cruz B sí es positiva siempre, ¿verdad? Entonces lo puedo sacar de esa expresión y nos quedaría que el volumen va a ser igual a la magnitud de U cruz B por el valor absoluto del vector W, producto punto, el producto cruz de U con B. Pero él está dividido dentro de la magnitud de U cruz B. Pero como dijimos, la magnitud de U cruz B es lo mismo que el valor absoluto de U cruz B. Entonces podemos cancelar esos dos U cruz B y nos va a quedar que entonces que el volumen va a ser igual al valor absoluto de W punto U cruz B. Normalmente los problemas de esta parte son más similares a esto. Son problemas de construcción o simplemente de deducción, cualquiera de las dos formas. Entonces hay que tener uno un poco presente este tipo de ejercicios para que usted, mientras más información tenga, le sea un poco más fácil de resolver otro tipo de problemas. Ya este se le conoce como el triple producto escalar. A la hora de resolver problemas, pues aquí el U cruz B le va a dar como resultado un vector. Y el W es vector, el producto punto de un vector con otro vector que nos da de resultado un número. Pero ese número puede ser positivo o negativo. Positivo no habría problema. Pero si fuera negativo, entonces le aplicamos los signos del valor absoluto y ya con esto nos quedaría este número garantizado que es positivo. ¿Y por qué necesitamos que sea positivo? Porque es un volumen. ¿Estamos? Bien, aquí lo que hace falta sería hacer ejercicios, pero ya hicimos ejercicios de producto cruz, ya hicimos ejercicios de producto punto, solo será cuestión de argumentar alguno por ahí. Como está tan frío el día, vamos a terminar aquí nuestro tema. Aquí terminamos. Ya les arreglé el orden de los videos, no los puedo arreglar porque una vez tiraba el video ya. He arreglado algunos, pero no son tan complicados. Este sí sería muy complicado arreglarlo, pero no está nada de más. Lo que pasa es que di 2 veces algunas cosas, pero lo que pasa es que antes uno lo dividía como R2 y como R3, pero es lo mismo. Lo que pasa en R2 pasa en R3. Entonces aquí terminamos en realidad el 11.4. Y la fecha está muy bien porque es 24 de enero. Entonces hoy nos vamos a ir un poquito más temprano, el día está bastante frío, ¿sí? ¿Ah? ¿Ahí cuánto es? ¿Cuánto tenemos hoy? Ah, 23 puse. Tiene razón. Yo decía, ¿dónde está el error? ¿Va usted? Yo creí que me estaba equivocando ahí arriba. Ok, sí, 2025 es correcto. Muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna